eran puras piedras, una formación rocosa por todo lado, y ese calor eran como 38 grados y se veían, ¿verdad?, todas las rocas y nosotros caminando por las rocas. Y de pronto, ¿verdad?, ya empezamos a decir, bueno, pues están muy bonitas las rocas, pero ¿qué más hay aquí, verdad? Entonces ya los chicos inquietos con el calor, ya ellos inquietos, ya ellos, papá, ya nos queremos ir. Y ya de pronto, ¿verdad?, uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene de bonito ver estas rocas, verdad? Ya dejó de ser atractivo, está siendo cansado, ya estoy sudando con este calor y todo el asunto. Entonces resulta que ellos nos empiezan a contar, y quiero compartir esto como una ilustración para iniciar. Ellos nos empiezan a contar sobre el ópalo. Y entonces cada persona que ellos llevan a esas minas, le exponen cómo funciona el tema del ópalo. Y el ópalo, bueno, son piezas muy caras y todo eso que ya les comenté. Pero resulta que al que va y visita, le dan la oportunidad de que, pues con el martillito, busque ahí algunas piecitas. Entonces nosotros, ¿verdad?, ellos nos comentan y súper bien, pero nos cuentan de un señor al que le dieron la oportunidad y encontró una pieza de ópalo como de 25 millones de colones. Entonces la formación rocosa empezó a ser atractiva. Y por un motivo que no sé, ya nadie se quería ir. Y entonces todos estábamos esperando la pregunta, ¿quieren picar e intentarlo? Entonces, ¿verdad?, de un momento a otro se acabó el calor, se acabaron las ganas de irse y empezamos a ver esas rocas de otra forma. Entonces ellos nos dicen, bueno, inténtenlo. Entonces, hermanos, nos cuadramos con el martillo. Hermanos, nos bajaba el sudor, nosotros dándole. Y entonces nos decían, hermanos, ya tenemos que irnos. No, espérese un momentito para seguir buscando. Y la formación rocosa que de pronto ya nos tenía cansados, y el calor y el estrés, y que ya nos queríamos ir, y hasta mis hijos estaban dándole con un martillito. No fue exitosa la misión. Lo único que buscamos fue que mi hijo menor se reventara un dedo con el martillo. Entonces ya tenía sangre, pero él es como muy valiente y pues no lloró ni gritó mucho ni nada de eso, pero resulta que nos tuvimos que ir. Ay, tristes porque nos íbamos a ir, cuando antes más bien dijimos, ¿por qué no nos vamos? Esta formación rocosa, pues no hay nada atractivo en ella. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, en ella encontramos riqueza. Y de pronto vemos un libro allí en nuestra mesa, y de pronto la carne tiene pereza y calor, y tiene sueño, y no tiene ganas, y le cuesta un poco a la carne. Pero cuando comprendemos las riquezas que hay allí en la palabra de Dios, nosotros vamos con el martillito y buscamos. Y no queremos salir de ahí, queremos estar en ella, queremos estar en la palabra porque comprendemos las riquezas que hay allí adentro. No la vemos como esa formación rocosa poco atractiva, la vemos como las Sagradas Escrituras que el Señor nos ha dejado, donde encontramos su carácter, donde encontramos a Cristo y la gloria de Dios reflejada en la faz de Cristo. Y esos nos fuimos, salimos de la mina, pero ahí quedaron esas riquezas. Y alguien las habrá encontrado algún día, supongo. ¿Qué le parece si va conmigo a Hechos capítulo 2, verso 22? Me corresponde tocar 20 versículos, pero como es una narrativa histórica el libro de Hechos, vamos a leerlo primero, rápidamente, y después vamos a exponer estas verdades. Y quise compartir esa ilustración de la mina de ópalo porque nos va a ayudar en el sermón también. Hechos capítulo 2, verso 22, y quiero leer en la Nueva Biblia de las Américas. Hechos capítulo 2, verso 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno,
varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Verso 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué le parece si oramos? Oremos juntos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, que en tu gracia, Señor, y misericordia nos has permitido reunirnos para encontrarnos, Señor, contigo, para alabar tu nombre, para exaltarte a ti, Señor. Padre, tu palabra dice, oh Dios, que tú miras al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a tu palabra. Señor, que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento y que podamos ver las riquezas de tu palabra, que podamos con humildad recibirla, con mansedumbre, y que toda esta palabra nos prepare, nos haga crecer enteramente para toda buena obra, obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Señor, hoy, ayúdame con la exposición. Te necesito, Señor, todo el tiempo, todo el tiempo. Ayúdame, Señor. Que tu Espíritu hable a nuestros corazones y que nos conmueva en nuestro interior, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estuve viendo el título y todo esto del tema y el libro de los Hechos, la pregunta que me hice es si todos sabremos con precisión ¿qué es un avivamiento? No lo sé, ignoro los contextos, ignoro las iglesias, las congregaciones acá representadas, pero el término avivamientos lo manejará cada uno de manera subjetiva, tendrá su propia opinión. ¿Cuál será la definición de la palabra avivamiento? Y fueron preguntas que yo estuve
haciendo y también investigando un poco y en un artículo, y quiero traer unas apreciaciones primero de lo que se define como un avivamiento, pero son apreciaciones como un marco de referencia. En un artículo de Coalición por el Evangelio dice lo siguiente, y yo quiero que presten muchísima atención y vayan conmigo. Para muchos en las tradiciones bautistas y metodistas, avivamiento significaba una etapa vigorosa actividad de cara a la oración, la renovación y la evangelización. Para los pentecostales y carismáticos significaba un tiempo durante el que los dones extraordinarios del Espíritu Santo eran evidentes. Para aquellos de la tradición puritana reformada que veían la teología de Jonathan Edwards como algo definitivo, significaba una intensificación de los medios ordinarios de gracia y una gran oleada compuesta de aquellos en los que se despiertan preguntas espirituales de pecadores verdaderamente convertidos y de creyentes renovados espiritualmente. El pastor Sugel Michelén plantea y él dice que algunos movimientos de este tipo como avivamiento se caracterizan por tener creyentes inmaduros que hasta entonces estaban como adormecidos, vibran con un arrepentimiento lleno de gozo y ponen a Cristo en el centro de sus vidas. Cristianos nominales que pasan inadvertidos en medio de las congregaciones se convierten y dan testimonio de ello, lo que lleva a que otros que también estaban dormidos despierten. Lo más significativo de todo esto es que las reuniones de alabanza corporativa, en ellas se puede sentir una fuerte presencia de Dios que no está siendo orquestada por quienes presiden. Estas son apreciaciones de artículos de Coalición por el Evangelio y la apreciación de un pastor como Sugel Michelén. Martin Lloyd Jones dijo: no hay nada que podamos hacer para que se produzca un avivamiento aparte de orar. Es una apreciación también de Martin Lloyd Jones. Ahora, por lo general, consideramos que cuando hablamos de un avivamiento, podemos decir claramente que Cristo es exaltado por medio del mensaje del Evangelio, los pecadores se arrepienten creyendo ese mensaje y los creyentes experimentan un crecimiento espiritual conforme a la imagen de Cristo. Podríamos decir eso, pero bueno, son apreciaciones. Vamos al libro de Hechos y comencemos a tratar de ver los sucesos que se vienen dando. Hechos es una narrativa histórica, nos cuenta sucesos particulares que nos otorgan principios universales. Podemos ver que la formación de Lucas nos otorga precisión en su escritura. Pero si nosotros retrocedemos un poco, también, y le animo a reflexionar en todo lo que el pastor Esteban compartió ahora temprano, todo, que lo vayamos reflexionando, que usted lo vaya teniendo ahí bien presente. Después de haber orado, si usted ve en el capítulo 1, verso 14, dice que todos estaban unánimes, perseverando en la oración. Estaban orando. Así es como se encontraba la iglesia en ese momento en Hechos. Después de que estaban orando, esperando la promesa, haber recibido el Espíritu Santo, cuando lo reciben, ellos no cayeron en una simple euforia colectiva emocional que cambió y se apagó de un día para otro. No fue así, no fueron emociones que se encendieron hoy y mañana se acabaron. No fue eso lo que pasó. Tampoco cayeron al suelo con un éxtasis desmedido y una pérdida de control. No cayeron en estas situaciones. No lo dejaron como un lindo recuerdo de algo que pasó un día para la iglesia, sino que en ese momento los apóstoles empezaron a establecer el fundamento. La iglesia del primer siglo se establece el fundamento y la respuesta a esta operación del Espíritu Santo es que Pedro se levanta en medio de ellos y empieza a predicar con denuedo. Cuando el Espíritu Santo viene y opera, Pedro empieza a predicar. El Espíritu Santo los capacita, según todo lo que vimos con el hermano Esteban, para anunciar algo que estaba oculto para aquella audiencia que tenía Pedro enfrente. Algo que estaba oculto. Algo que ellos no habían visto. Hay algo que está pasando en medio de esa predicación.
algo que está sucediendo, que se puede ver, si usted lo quiere anotar, en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2. Pablo le expresa a la iglesia en Corinto y le dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. En el verso 7 él dice: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Citando el apóstol Pablo, Isaías capítulo 64, verso 4. Y en el verso 10 de ese mismo capítulo 2 de 1 Corintios dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades. En el verso 12, él continúa: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, conforme a lo que vimos ahora en la mañana, ese Espíritu que nos ha capacitado, nos ha dado a conocer las preciosas riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos cómo Pedro, sin un canon como el que tenemos el día de hoy, él habla de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Él está yendo a David en esos versos. Y entonces me recuerda la frase de Agustín de Hipona, que dice: el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Pedro en este momento está trayendo a la luz algo que estaba en el Antiguo Testamento, que David habló como profeta, según lo describe Pedro. Sin embargo, aunque tenemos el Antiguo Testamento y Pedro está citando el Antiguo Testamento, ahora tenemos una revelación, el fundamento de los apóstoles, toda la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, pero ambos testamentos culminan en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el centro de ambos testamentos, y entendemos a su vez que toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, pero toda la escritura apunta a Cristo. Toda la escritura pone mi mirada en el Señor Jesucristo. Toda la escritura. Entonces, cuando vemos el verso 22 de este capítulo 2 de Hechos, dice: Pedro se levanta y dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y entonces cita a David. Entendemos que el Evangelio es anunciado desde el Génesis. Y está bien que decimos en todo el Antiguo Testamento, está allí el Evangelio, y viene el Evangelio por toda la Escritura, anunciado desde aquel momento en el que se dice que de la simiente de la mujer habrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces, desde que eso sucede, vemos en todo el Antiguo Testamento como cada texto tiene un contexto redentor. Y empezamos a apreciar el Evangelio desde allí atrás, y el anuncio cada vez más intenso de que algún día esta simiente iba a vencer. Toda la escritura apuntándome a Cristo, y Pedro retoma lo anunciado en el Antiguo Testamento, producto de haber recibido al Espíritu Santo, del cual nos habló Pastor Esteban ahora temprano. La respuesta a la obra del Espíritu Santo es ver a Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del hombre, ese hombre ve a Cristo, porque en Cristo se refleja, en la faz de Cristo está la gloria de Dios. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, vemos a Cristo. Y en el verso 29, él sigue describiendo lo que David dice. Y en el verso 31, dice que David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Hoy la iglesia ve hacia atrás y anuncia al Cristo crucificado.
La iglesia ve hacia atrás y anuncia al Cristo que resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero la iglesia también ve hacia el frente y anuncia que ese Cristo que ascendió va a volver por la iglesia. El evangelio de Cristo es tan glorioso que la iglesia, hermanos, debe hablar el evangelio todo el tiempo. Debe cantar el evangelio, debe predicar el evangelio, pero aún más importante que eso, la iglesia debe vivir el evangelio. Porque nos hemos quedado, hermanos, nos hemos quedado como iglesia, la iglesia de hoy nos hemos quedado en predicar el evangelio, anunciarlo y nos llenamos la boca del evangelio. Pero es triste y es doloroso ver cómo muchos lugares llenan sus bocas del evangelio, pero sus vidas no lo reflejan. Y recuerdo un ejemplo de un libro que, dicho sea de paso, me recomendó el hermano Esteban Rojas, de Paul David Tripp, que habla del llamamiento peligroso del ministerio pastoral. Y hay una sección que me impactó muchísimo respecto a la soberbia y orgullo en la que un pastor se puede encontrar. Hay una parte del libro donde él dice que en una etapa del ministerio, él le dijo a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? El 95% de las mujeres de la iglesia les encantaría estar casadas con un hombre como yo. Y la esposa le dijo: y yo estoy dentro del 5%. Y Paul David Tripp dice: desde ahí empecé a caer y todo empezó a ir de pique. Estabas muy orgulloso, lleno de reconocimientos y estudios académicos, hablando el evangelio, pero no lo vivía. No lo vivía, con una cabeza enorme, con un corazón congelado, con un corazón frío. Nuestra predicación debe ser consecuente a mi conducta. En el verso 36, Pedro, después de citar nuevamente a David en el verso 34, dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cumpliendo todo lo que se había anunciado, Jesús venció a la muerte. Ante una audiencia que estaba necesitada, una audiencia que no se había dado cuenta, una audiencia que tenía sed. Ante una audiencia como esas, Pedro se levanta y les da agua. Hermanos, la misión a la que pertenece la congregación de Moravia hace un trabajo en Haití. En Haití las personas no tienen acceso al agua. Entonces abren un pozo. El pozo cuesta alrededor de 700,000 colones. ¿Verdad? Acá, no sé en dólares eso cómo se traduce. El asunto es que tienen que abrir un pozo en una casa. Una vez que el pozo se abre, me gustaría enseñarles el video en algún momento. Y una vez que el pozo se abre, llega el hermano de la iglesia, el que administra el pozo, hace una oración y entonces llaman a la comunidad a que vengan, tomen agua de este pozo. Vengan y tomen todos. Pudimos sacar agua de aquí. Instalamos un pozo y aquí encontró. Entonces vienen los niños, porque en Haití es muy raro. Mandan a las mujeres y a los niños con los baldes pesadísimos. Es una cosa muy rara. Pero bueno, van los niños y sacan el agua y ahí mismo se bañan y ellos brincan en el agua. Ellos no tienen acceso al agua. Y de un momento a otro se abre un pozo y sale agua de allí. De un momento a otro se levanta Pedro y proclama el evangelio a un montón de sedientos, a un montón de hombres que tienen sed. Él les proclama el evangelio. Hay un pozo que se abre y sale agua viva por medio del evangelio que refleja a Cristo. Entonces allí en Haití llaman en la comunidad y tratan de que todos en la comunidad reciban eso, reciban de esa agua. ¿Será acaso que nosotros tenemos un pozo? ¿Y será que no estamos llamando a la comunidad a que tome de esa agua? ¿Será que acaso nosotros tenemos un pozo y nos sentimos muy cómodos con nuestra agua en nuestra casa y no estamos llamando a otros que están sedientos a que vengan a tomar del agua? ¿Cómo estamos nosotros en esto? Y yo quiero que usted lo reflexione. ¿Será que yo tengo mucha agua y mi compañero del trabajo está sediento y yo no le estoy dando de esa agua?
en ese silencio, con el agua solo dentro de mi casa, no va a haber ningún avivamiento. No va a haber. Pedro no les dio claves para ser prósperos y exitosos. Pedro no les dijo cómo alcanzar sus metas y sueños. Pedro no les dijo cuánto tiempo tenían que invertir para ser mejores ciudadanos. Pedro no les dijo eso. Pedro no les compartió un mensaje superficial. Pedro les anunció a Cristo resucitado. Eso fue lo que hizo Pedro. Y en primera, no lo busque, de Corintios 15, Pablo también les expresa a la iglesia en Corinto y les dice: este es el evangelio que les he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Igual que Pedro cita de otra forma el Antiguo Testamento. Y que, aquí tengo, hermano, gracias, sí, yo sé que la necesito, es un buen mensaje, gracias, gracias. Sí, gracias, hermano. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, y todo eso que vemos ahí en Corinto. El evangelio de Jesucristo, Cristo muerto, resucitado al tercer día, asciende al Padre y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Intercediendo por Paul David Tripp, que lo vimos como un miserable por lo que dijo, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido esos comportamientos altivos, soberbios, orgullosos? ¿Cuántas veces no hemos creído nosotros que somos, como decimos acá, la tapa del perol? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? No podemos señalar a Paul David Tripp como si él hubiera cometido una falta que nosotros jamás hemos cometido. Hay que tener cuidado en eso. ¿Qué produce la predicación del evangelio? Cuando ellos escucharon el evangelio, dice que fueron conmovidos, verso 37, profundamente, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Les anunció su condición, les anunció las malas noticias. Hermanos, las malas noticias son que nosotros con nuestro pecado firmamos un pagaré. Tenemos un pagaré que con nuestro pecado nosotros lo firmamos. Y alguien tiene que pagar por ese pagaré. Pero para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, ese pagaré se clavó en la cruz del Calvario. Pero el resto de los hombres que no tienen esa agua, que de pronto vemos para afuera del templo o del edificio, vemos para afuera, pero lo triste de eso es que dentro de muchas congregaciones todavía hay muchas personas sentadas sedientas que no han recibido esa agua. Dentro de las mismas congregaciones, Pedro sacó la riqueza del Antiguo Testamento, el evangelio lo sacó. Entró a esa mina, sacó las riquezas y las expuso allí. Hoy nosotros, hermanos, estamos en una situación, creo yo, sensible dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros debemos decirle a la gente que tiene un pagaré y que con su pecado lo firmó para que algún día pague por eso. Y que la única forma de pagar ese pagaré es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien paga por nosotros. Porque la característica que tiene ese pagaré, que no es un pagaré como el de cualquier banco, que si usted se malquiebra la vida, si usted trabaja bien duro, usted ahorra, usted lo paga. El pagaré que está firmado con nuestro pecado es impagable por nosotros. Nosotros no podemos pagar por él. Solo Cristo pudo pagar. Hermanos, si el mensaje que nosotros damos no nos hace ver nuestra condición decadente, no le hace ver al hombre su condición decadente y la necesidad que tiene de esa agua y de ese pozo, de ese tesoro y de esa riqueza, entonces, hermano, va a estar difícil que nosotros vivamos un avivamiento.
Va a estar difícil. En el verso 40, Pedro les dice, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, hoy la iglesia como tema debe decir lo mismo. Sean salvos de esta perversa generación. Una generación, hermano, una generación a la que se le disparó el breaker. Una generación, hermano, que yo no sé qué es lo que ha pasado, que ha caído cada vez tan bajo, como para que una universidad en Estados Unidos quiera hacer un curso sobre Bad Bunny. ¿Cómo puede estar esta sociedad? ¿Cómo está la decadencia de esta sociedad, mis hermanos? Y nosotros debemos anunciar, vengan y sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, ¿por qué? Porque el problema que tenemos hoy es que el interés por la vida, el interés primordial en la vida cristiana se ha vuelto académico. Es un interés académico. Estamos enamorados de los libros. Estamos enamorados del estudio. Y créanme, vean, yo los voy a animar a que lean. Y los muchachos saben, yo los animo a que lean, a que estudien el instituto, el seminario, trabaje, métale ganas, está muy bien. Pero el problema que tenemos hoy es que el interés es meramente intelectual. Ese es un problema que estamos teniendo hoy. Entonces todos están viendo a ver cuál tiene la cabeza más llena, pero con corazones sumamente fríos. Hombres que predican muchísimo y muchos mensajes y enseñanzas, grupos en casa y todo lo que se da por todo lado, mucha información, y está bien aprender porque en la escritura conocemos a ese poderoso Dios. Eso está bien leer libros, está bien fortalecerse en la teología, está bien hacer eso, hay que hacerlo, pero de nada nos sirve tener una cabeza enorme, llena, si no estamos dando el agua a aquellos que la necesitan, incluyendo los que están sentados alrededor nuestro en nuestras iglesias. Nada estamos haciendo. No estamos haciendo nada. Pareciera que nos emociona más oír sobre Spurgeon, o oír sobre Jonathan Edwards, oír sobre Martin Lloyd Jones, y cuando oímos sobre ellos nos emocionamos y parece que la emoción de los cristianos de hoy está en escuchar las historias de ellos. Hermanos, nosotros somos la iglesia y el Espíritu de Dios que estaba en ellos está en nosotros. El mismo Espíritu de Dios, el que nos habló ahora, el pastor Esteban, que capacitó a los mismos apóstoles, está en nosotros. La pregunta es, ¿por qué hoy no? ¿Por qué no vemos ese avivamiento que estamos anhelando y desafiando a los jóvenes hoy acá? Para verlo, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos ese avivamiento? Por lo que mencionó el hermano ahora en la mañana, son demasiados los ídolos. La iglesia estaba primero orando, unánimes. En el verso 14 del capítulo 1. Eso era lo que estaban haciendo. Pero hoy no hay tiempo para orar, porque son muchos ídolos. No, pero para leer los libros sí tengo tiempo, para orar no tengo tiempo. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es lo que lo lleva a usted a buscar los libros solamente y no al Dios de la palabra en la oración? Entonces tenemos cabezas muy llenas y corazones muy fríos. Cabezas muy llenas que no pueden pedir perdón. Yo le decía a una hermana con dolor, y esto lo digo con dolor y me duele porque yo percibo que es muy común. Hombres que hablan del evangelio en muchos lugares, pero cuando se bajan del púlpito no lo reflejan. Esposas frustradas con esposos que no las aman como Cristo amó a la iglesia. Hombres que no pueden pedir perdón a su hermano. Hombres que no pueden decir, discúlpeme hermano, yo me equivoqué, metí la pata, perdóneme. Hermano, ¿cómo tengo que aprender? Gracias por su aporte, hermano. Gracias por su consejo, gracias por su exhortación. Hermano, eso pareciera que es como una utopía. No lo vemos. Porque no hay una vida de oración, porque no doblamos nuestras rodillas a solas y nos encontramos con el Dios eterno, porque se satisface nuestro intelecto.
Y muchas de las cosas que estoy mencionando las mencionó el pastor ahora temprano. Nosotros debemos proclamar a Cristo resucitado, debemos predicar el Evangelio, y está bien que anhelemos un avivamiento, pero si nosotros no vamos a la oración, si nosotros no predicamos el Evangelio, porque el Evangelio se mueve mucho en los sermones, pero en la dinámica de las iglesias falta, porque el Evangelio hay que vivirlo. ¿Quiere usted saber si un hombre vive el Evangelio? Pregúntele a su esposa. ¿Quiere usted saber si la mujer vive el Evangelio? Pregúntele al esposo. Mis hijos, yo los amo. Pero mi hijo Ezequiel de 9 años es especial en señalar mi pecado. Papá, tu pecado es que eres muy enojón, me dice. Y yo, gracias papi, eso me anima. Pero les voy a decir algo, ¿saben qué? Yo doy gracias a Dios por mi hijo y que me señala eso todo el tiempo. Yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos muchas veces. Y si un papá tiene hijos mayores a los 3, 4 años y nunca les ha pedido perdón, hay algo que está mal. Porque como padres nos equivocamos. Y a veces hay que llegar a nuestros hijos y decirles, papi, perdóneme. Llegar donde hermanos y decir, hermano, perdóneme. No, el pastor va a ir a pedir perdón. Sí, el pastor. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso somos como una élite, los pastores? No, hermanos. Estoy súper expuesto y hay que pedir perdón si hay que hacerlo. Pero está bien que hoy nos vayamos reflexionando en la necesidad de levantarnos como Pedro y predicar el Evangelio. Pero a la vez que pensamos en eso, debemos nosotros vivir lo que predicamos. Porque vimos como los dos testamentos me apuntan a Cristo. Pedro saca del Antiguo Testamento todo lo que venía anunciando David sobre Cristo. Y eso está muy bien, pero en Gálatas 2:20, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, en la epístola a los Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, nosotros debemos reflejar a Cristo. Pero si nosotros no reflejamos a Cristo, por más que anhelemos un avivamiento en tiempos como estos, va a ser muy difícil. Y muchas veces, yo creo que todos los que predicamos en todos los lugares, en tiempos como estos, somos seducidos. Yo sé que Pastor Esteban me lo puede decir, el Pastor Henry o los pastores que estén acá. Somos seducidos. Pastor Julio también. Somos como amenazados también por todo este conocimiento excesivo. Y yo le digo a los muchachos, yo le digo a los hermanos en la iglesia, aprenda, conozca, estudie, pero antes que eso, lo que ha comprendido, vívalo y refléjelo. Refleje a Jesús. Refleje a Cristo. ¿Cómo responde usted cuando su hermano comete una falta con usted? Hace poco mi hijo, este hijo mayor, Ezequiel, lloraba, llegó llorando en la noche. Y él lloraba desconsoladamente. Y me decía, papá. Y yo, Ezequiel, no me asuste, ¿por qué llora así? Papá, y no podía hablar, se ahogaba. Papá, es que yo pequé, me dice mi hijo. Entonces mi esposa está al frente y mi esposa aborda mis. Y quedo yo ahí. Entonces yo le decía, yo en mi corazón sabía que debía ministrarle gracia a mi hijo. Y yo lo abracé y entendí lo que él sentía, porque también he fallado.
Y yo le dije, papi, si crees en Cristo, todos esos pecados quedaron clavados en la cruz. Todo quedó clavado en la cruz. Y él lloraba conmigo y yo lo abrazaba. Y yo decía, él es un niño, es mi hijo, lo amo, lo abrazo y lo beso. Pero ¿qué diferencia hay entre él y el hermano que tengo a la par en la congregación? Él comete una falta contra mí y yo le ministro esa gracia y lo abrazo y lo perdono. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Si hay algo, hermanos, que está faltando en la iglesia de hoy, es que la iglesia refleje a Jesús. Está faltando eso. Está faltando. Pedro se levanta y cuando expone este tesoro que estaba oculto, dice que 3,000 almas fueron bautizados allí. 3,000 personas recibieron esa palabra. Hermanos, el pastor Esteban nos explicó la palabra poder. El evangelio es poder de Dios. El evangelio salva a las almas, aún las que están sentadas dentro de las iglesias. Muchas que están allí. El tema de la iglesia, hermanos, desde que inicia hasta que termina la liturgia un domingo, cuando comienza la comunión o vamos a compartir un almuerzo o tenemos una reunión de oración o tenemos un discipulado, tenemos un estudio bíblico, un grupo en casa, el grupo de niños, el grupo de adolescentes, de jóvenes, todo tiene que estar bañado del evangelio. En las conversaciones tiene que abundar el evangelio. Pero es triste cuando hay un grupo de hermanos y abunda en todos el evangelio y hay algunos que se quedan sin tema. Porque no lo pueden hablar. Porque la gloria de Dios a través de la faz de Jesucristo probablemente no ha transformado su entendimiento. Y ahora algo que me conmovió mucho fue que el pastor mencionó, fue cómo nosotros tenemos que estar dispuestos inclusive hasta morir. Nosotros en Moravia trabajamos con 2 organizaciones directamente, La Voz de los Mártires y Puertas Abiertas. Ambas organizaciones trabajan apoyando a nuestros hermanos perseguidos. Lo más increíble de la iglesia perseguida es que ellos no oran para que la persecución se acabe. Ellos dicen, no oren para que nos dejen de perseguir, oren para que podamos seguir predicando el evangelio. Hermanos, tenemos vidas mutiladas, hijos de pastores asesinados frente a sus hijos. Eso está pasando hoy en Irak, en Siria, en un montón de países. Pero la iglesia de aquí no está orando así. La iglesia de aquí ora, Señor, quítame este problema económico, este problema financiero, resuélveme este problema en el matrimonio, este problema en mi trabajo. La oración es muy diferente. La iglesia de Hechos estaba orando en el verso 14, capítulo 1, unánimes, esperando la promesa. Tenían una expectativa de lo que se les había prometido. Hoy nosotros tenemos esa promesa en nuestros corazones, mis hermanos. Y la promesa que tenemos es que un día estaremos con Él y le veremos a Él tal como Él es. Hermanos, el cielo se anuncia como algo maravilloso, pero lo más maravilloso del cielo ni siquiera son las descripciones del mar de cristal, ni las calles de oro. Lo más maravilloso es que estaremos con el Señor eternamente. Le veremos tal como Él es. Nos deleitaremos con Él eternamente, estaremos con Él. Esa es la promesa que nosotros tenemos, y con ese fervor que oraba la iglesia en Hechos, esperando esa promesa del Espíritu Santo que les llevó y capacitó para anunciar el evangelio, nosotros hoy debemos estar expectantes, anunciando el evangelio y recordando esa promesa de que Él vendrá por su iglesia y que estaremos con Él y que le veremos cara a cara. Lo difícil y duro de esto es que
Muchos lo han olvidado. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo les dice: si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y ahora que se habló y se mencionó a los ídolos, recordé la frase de Juan Calvino, que dice que el corazón es una fábrica de ídolos. Y lo que el pastor Esteban dijo respecto a su recurso, fuerza, dinero y tiempo en dedicación a esos ídolos. Yo de verdad, hermanos, yo quiero dedicar mi tiempo a mi Señor Jesucristo. Y hay una película, y ya con esto voy cerrando, hay una película, se llama Torturado por amar a Cristo. Es de la voz de los mártires, de Richard Gumbrand, el fundador. Y hay un momento en el que se encuentran en un salón en la Rumanía comunista, y el Partido Comunista empieza a atentar contra los pastores, contra las iglesias, y él está con su esposa. Hermanos, él está ahí con su esposa, y la esposa le dice, él es pastor, y la esposa le dice, no vas a decir nada. Y entonces él le dice a su esposa, sabes que si digo algo, te vas a quedar sin esposo. Y ella le dice, de nada me sirve tener un cobarde por esposo. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero ser un cobarde. Yo quiero anunciar a Cristo. Que el evangelio sea el tema nuestro, en todo. En nuestra congregación, en todo. Así como Pedro rescató las riquezas de lo que David había anunciado, nosotros rescatamos la riqueza de todo lo que ellos anunciaron y lo que los apóstoles enseñaron. Rescatemos las riquezas del evangelio, botemos los ídolos, porque no tendremos un avivamiento sin que antes haya una humillación. Cuando se anuncia el evangelio, ellos se conmovieron y dijeron, ¿qué haremos? Esa reacción de ¿qué haremos? Está reflejando sencillamente que se vieron en su situación. Dijeron, estamos listos, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y crean. Debe haber una humillación. El salmista, Salmos 51, reconozco mis rebeliones. Debemos reconocer nuestra condición como iglesia. Debemos reconocer esto, debemos reconocerlo. Estamos muy cómodos dentro de nuestras congregaciones. Estamos muy cómodos allí. Pero allá afuera están ocupando agua del pozo. Están ocupando de las riquezas de Cristo. Pero somos más hábiles para explicar la teología sistemática que para compartir esa agua con aquel que está perdido. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a no ser cobardes y a predicar a Cristo resucitado. Yo no sé cuál sea su situación ni su contexto, pero si anhelamos un avivamiento, debemos orar, debemos pedir perdón al Señor por nuestro intelectualismo frío. Debemos correr a Él y debemos estar listos para predicar todo el tiempo el evangelio, para entonar el evangelio todo el tiempo. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, así como en la palabra el Espíritu en todo apunta a Cristo, si Él está en nosotros, nuestras vidas apuntarán, reflejarán a Cristo. Reflejemos a Cristo. No quisiera yo pensar que somos de esos cristianos que menciona Sugel, les mencioné al inicio, desapercibidos, dormidos, muy cómodos. Y si algún día la persecución nos alcanza, que para muchos parece que creen o piensan que eso nunca va a suceder aquí. Pero yo creo personalmente, es una convicción personal, que los pastores que andamos en estas edades, si el Señor en su gracia
nos permite continuar ejerciendo el ministerio, creo que vamos a sentir en algún momento esa persecución. Esto está muy mal, hermanos. Esta sociedad está muy mal. Y cautivos a la voluntad de Satanás, según 2 Timoteo 26, los hombres están poco a poco persiguiendo cada vez más el evangelio acá en nuestro continente, en estos países de Centroamérica. Y debemos estar atentos. El Señor nos ayude a amar el evangelio. Y en el versículo 42, cuando cierra esta descripción narrativa de sucesos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Yo espero que usted se dedique a la oración. Como iglesia debemos orar por esto. Yo doy gracias al Señor por el Templo Bautista, que decide hacer una conferencia sobre el avivamiento, y es súper excelente, pero tenemos que orar, mis hermanos, porque lo que hace que el hombre no refleje a Cristo muy probablemente es que su vida de oración está en el suelo. Está en el suelo. ¿Qué le parece si oramos ahí donde usted está? Padre, esta tarde damos gracias a ti, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Señor, para con nosotros, tu gracia. Señor, hemos visto cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó delante de la casa de Israel y proclamó la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Señor, que en todas las cosas que nosotros hagamos, tu Hijo Jesucristo tenga la preeminencia. Llévanos por medio de tu palabra en crecimiento, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, lleva a tu iglesia a orar, a estar unánimes, a comprender que debe, oh Dios, arrepentirse por sus faltas. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser columna y sostén de la verdad, a recordar todo el tiempo que este precioso evangelio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas eternas. Señor, ayúdanos a velar, Señor, recordando todo el tiempo que tu Hijo vendrá por nosotros y que un día estaremos contigo y te veremos tal como eres. Señor, que no nos llene, Señor, este frío intelectualismo, sino, oh Dios, que podamos deleitarnos en tu presencia todo el tiempo y que tu Hijo Jesucristo sea reflejado en nuestras vidas, amándonos los unos a los otros, perseverando en la comunión, en el perdón, en la misericordia, en el servicio. Que todo lo que hagamos, Señor, que sea impulsado por el evangelio, que sea, Señor, producto de la obra de tu Espíritu en nosotros, pueda reflejar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, y permite, oh Dios, que podamos cada vez que nos acerquemos al texto, extraer esta riqueza, este tesoro, y poder llevarlo a aquel que necesita. Sacar esta agua, Señor, que están necesitando todos aquellos sedientos, y que a través, Señor, de una iglesia que ora, de una iglesia que proclama el evangelio, podamos, Señor, no solamente anhelar el avivamiento, sino experimentarlo en nuestro país. Oramos por ello, Señor. Conmueve nuestros corazones todo el tiempo para que podamos recordar tu gracia cada mañana, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas, y me voy ya, ahora sí, perdón. Una frase que recuerdo, es cierto, debe ser el tema de la iglesia, el evangelio. Y recuerdo la frase de Martín Lutero, yo sé que ya muchos se la saben: todos los días debemos de recordar el evangelio, porque todos los días lo olvidamos.
Que el Señor nos ayude, que sea nuestro tema y que lo recordemos todos los días. Amén.